4 bolillas que conforman, digamos, la parte prehispánica, nos ocupan la mitad del primer cuatrimestre, digamos, siempre, es así. Y el resto de las bolillas, de las unidades, ya nos alcanza con la segunda parte del año, ¿sí? Son bolillas un poquito más cortas, dinámicas, más diferenciables una de otras. Pero siempre es así, la materia se divide como en dos grandes sectores, el prehispánico y siglo XIX y bueno, XX. Y las 4 unidades primeras son las que nos toman la mitad del año. Generalmente es así porque ocupan, digamos, incluyen varias culturas y son, una vista bien pormenorizada de cada una, desde los plásticos, por eso nos lleva así, porque a veces uno hace la relación, son 16 bolillas y vamos 3, pero es así, digamos, nos ordenamos de esa manera, o sea que vamos bien dentro de todo. Bueno, este es el mapa ya vamos a poner otro más grande, está muy pequeño, no sé por qué, parece que lo puse mal. Bueno, y el nombre general de esta bolilla es ese, arte indígena en el área peruano-boliviana. Ese era un mapa, el anterior, de las distintas regiones que tiene América del Sur, ¿sí? En donde se destaca la parte de la zona de los Andes, que es la que nosotros podemos más situar ahora, en este momento. Bueno, este mapita nos muestra la región andina y las distintas culturas que vamos a ir viendo, ¿sí? Estamos pequeñitos, no se percibe muy bien, pero bueno, viéndolo en la fotocopia cuando nos llega en mano, tiene las distintas culturas que vamos a ver, empezando por la de hoy. La cultura chavín, la cultura huaca prieta, y vamos a ir avanzando así, mochicas, chimú, todo, ya vamos a ir de a poco. ¿Qué es importante saber de esta como una generalidad de esta unidad? Que bueno, nos vamos a situar en esta zona que tiene características muy importantes y es la diversidad en cuanto a geografía, ¿no? Vamos a tener zonas, ya lo vamos a ver en el mapa siguiente, zonas que van a estar predominantemente ubicadas, en la zona de la costa, unas culturas que van a estar en la zona central, van a ser zonas de altiplanicie predominante, y también un poquito de selva, ¿sí? Pero predominantemente va a ser una zona mucho más árida de las que hemos estado tratando. Bueno, y acá más o menos menciona, tenemos la zona oeste de la costa, zona central del altiplano, zona este de la selva, y la zona oeste hacia el norte vamos a encontrar las primeras culturas, que van a tener una arquitectura perecedera, porque van a corresponder a la etapa precerámica, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la cultura huaca prieta, que más o menos está fechada entre el 2250 al 1250 a.C., aproximadamente. La cultura moche o mochica, vamos a ver después, la cultura chimú, todo esto en esta zona, ¿sí? A medida que vamos viendo las culturas, yo les voy a ir repitiendo los sectores, así que era para que más o menos tengamos una idea de qué culturas están en cada parte. En la zona central del altiplano vamos a tener la cultura inca, también el tihuanaco, el tiahuanaco, lo van a encontrar de esas dos maneras. También lo van a encontrar escrito con K, depende de los textos. Porque bueno, así es, etimológicamente la palabra, digamos, es así, ¿no? Y luego se va transformando. Y en la zona de la costa vamos a ver estas culturas que son Paracas y Nazca, que son culturas costeras. ¿Y por qué es importante diferenciar esto de dónde se encuentran? Tener en cuenta el lugar en donde se van a desarrollar estas culturas, estos tres lugares distintos, porque como siempre decimos, los lugares geográficos van a condicionar a esa cultura en su desarrollo cultural. Entonces depende de la disponibilidad de recursos, van a ir desarrollando determinadas producciones. Otros autores
dividen la zona directamente clasificándola como costa, porque ustedes van a ver en el mapa que está cercana a la costa. Entonces tenemos costa norte, costa sur y después la zona central del altiplano, por supuesto con las mismas culturas. Pero van a encontrar esa diferenciación de acuerdo a los textos. Siempre las culturas van a estar, por supuesto, en el mismo lugar, en el mismo fondo, ¿no? Bueno, más o menos esta es una imagen que grafica cómo sería la geografía de este sector andino que hoy comenzamos. La parte costera, hasta el Océano Pacífico, tenemos la zona de la planicie, montañosa, y una zona selvática. Y estamos en la zona de Perú, Bolivia, más que nada. Bueno, esta es la cronología que nosotros manejamos. ¿Por qué salió tan feo? Es la misma. Y bueno, como para que ustedes se ubiquen, con cronología en mano, por ser más fácil, estamos en la zona andina. Acá tenemos los distintos periodos, el preclásico, el clásico, el posclásico, y acá tenemos la franja de Mesoamérica y la franja andina. ¿Sí? Estamos aquí ahora. Esta cronología también la vamos a dejar. Y bueno, es una manera para que ustedes puedan observar más o menos esta clasificación, ¿no? El preclásico, el clásico, el posclásico, y cuáles van a ser las características relevantes de cada etapa, ¿no? Más o menos aproximada, ¿no? Y las culturas que van a intervenir. Una breve reseña que la vamos a dejar en fotocopiadora. Bueno, aquí tenemos una breve reseña de las culturas, que bueno, a veces yo repito por el hecho de que sea más gráfico. Decíamos entonces que en la zona de la costa vamos a tener norte-sur, ¿no? Y vamos a ver estas culturas: Huacapiesta, Mochica, Paracas, Chimunasta, y luego en el altiplano Chavín, Tiwanaku e Inca. Y después nos vemos más en el otro sector. Bueno, ¿qué vamos a tener como características relevantes en cuanto a la economía, en cuanto al desarrollo, digamos, de esta zona? Por supuesto que va a ser una zona que va a tener su economía basada en la agricultura, y va a haber culturas que, por supuesto, van a desarrollar con mucha más técnica esta actividad. Va a destacarse el maíz, como siempre, como alimento fundamental, la caza, la pesca, la recolección. Como decíamos, el hecho de vivir cerca de la costa hace que digamos, se provean de todos los elementos del mar, ¿no? Y bueno, van a tener distintas obligaciones, necesidades, depende si están ubicados en un desierto, en una zona árida, o en esta zona más, un poquito más selvática, vamos a decir así. Van a haber pequeños arroyos que van a ayudar al tema de la agricultura, van a ir desembocando en el Pacífico, pero bueno, va a ser una zona en donde se va a destacar, sobre todo en la parte costera, todo lo que tenga que ver con los tejidos, todo lo que tenga que ver con, bueno, lo que se provee, como decíamos, elementos provistos del mar, y se van a conservar muy bien por la sequedad del clima. Y en la zona del altiplano, bueno, va a haber también agricultura, ganadería, ya vamos a ver unas características de la agricultura, y bueno, también se van a abastecer de cierta producción marina, ¿no?, que les va a llegar. En cuanto a la agricultura, va a ser muy importante el sistema de las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo que las vamos a ver en toda esta zona, también vamos a verlas acá en el noroeste también. Es este sistema, ¿no es cierto?, de generar, en este caso son circulares, y
una manera de aprovechar ese terreno fértil, que a veces son sectores, sectores de esa región, de esa zona en donde ellos estaban asentados. Y bueno, la forma de que el agua de lluvia, por ejemplo, sea aprovechada era a través de estas terrazas, de sistema escalonado, en donde el agua iba cayendo, ¿no es cierto? Y iba albergándose, no se distribuía, sino que caía y iba regando estos cultivos que eran realizados en estas especies de terrazas, ¿no? De escalones. Va a ser muy importante, esto es de la cultura inca, un ejemplo, para que ustedes vean, ¿no? Cómo ellos, digamos, se ingeniaban para aprovechar el terreno que era fértil. Algo muy importante va a ser el tema de la arquitectura, ¿no? Que va a tener no una característica general, sino distintas características, por supuesto depende de la zona. Vamos a ver en Chavín, en Cusco, en Tiwanaku, el predominio de la piedra, por ejemplo, para la construcción. Cuando veamos clases siguientes, y en esta también vamos a ver algunos ejemplos. La utilización de la piedra en distintos tamaños, pequeñas, bloques enormes, hasta megalíticos. Por supuesto, estas construcciones son imperecederas, se mantienen hasta el día de hoy en su mayor parte. Pero vamos a tener también ciudades que han sido realizadas con barro. Entonces, por supuesto, no tenemos, no se conservan esas ciudades como centros ceremoniales, como hemos visto en Mesoamérica, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Huaca Prieta, donde va a haber unos vestigios de la arquitectura, o en la ciudad de Chimú, en Chanchán, la capital, o en la cultura mochica, en donde mucha parte de la arquitectura va a estar realizada en base, por barro, ¿no? ¿Y qué sucede en la zona de las costas, de las culturas costeras? Que vamos a ver, también no encontramos solamente lo que se encuentra son enterramientos, vestigios de los sistemas de enterramiento que nos dan bastante datos, pero en este caso vamos a tener entonces culturas que en el momento de desarrollarlas, en algunas va a predominar la arquitectura, en otras va a predominar mucho más otro tipo de producciones. No es que en todas va a ser igual. Y la metalurgia sí va a ser destacada en esta zona andina. La metalurgia trabajada en oro, plata, aleaciones. Y esta zona va a ser destacada por eso, ¿no? Van a ser excelentes orfebres. En cuanto a la producción cerámica, también va a ser muy importante. Y bueno, en cada caso va a tener sus características particulares, que ya las vamos a ir viendo a medida que veamos las culturas. Hay un concepto que es muy importante que nosotros tengamos bien claro cuando abordamos la zona andina. Y la diferenciamos con un concepto que vimos ya en Mesoamérica, que es el concepto de cultura madre. ¿Se acuerdan cuando veíamos olmecas? Y decíamos que la cultura olmeca era la cultura madre, se consideraba cultura madre. ¿Por qué? Porque es una cultura que va a incluir a todas las demás culturas mesoamericanas. De hecho, vamos a ver las influencias hasta las últimas, ¿no? ¿Y qué sucede aquí en América Andina? Vamos a tener culturas expansivas, también vamos a tener culturas expansivas, pero va a haber un desarrollo diferente. Por ejemplo, Chavín, que vamos a ver hoy, Tiwanaku e Inca se consideran tres culturas expansivas. Tres culturas expansivas que van a destacar sobre las demás, que van a ser culturas más regionales. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El concepto de cultura regional, que van a ser aquellas culturas cerradas, que se van a desarrollar en el sitio propio, por ejemplo, Huaca Prieta, Mochica, Chimú, Paracas y Nazca. O sea, van a ser culturas que van a desarrollar toda su vida, sus actividades, y más bien en las regiones en donde se van a
se van a desarrollar para la redundancia, pero no se van a expandir. Por otro lado, tenemos el concepto de horizonte cultural, que va a ser lo contrario. Es lo que decíamos en el caso de Chavín, de Tiwanaku y de la cultura inca, que van a ser culturas que van a expandirse, van a llegar a otros territorios y que en algunos casos se va a hablar de grandes imperios, como el Inca, por ejemplo. Los autores la llaman horizontes culturales, o culturas pan-peruanas, o pan-andinas. Vamos a ver que Chavín, bueno, se extiende hacia el altiplano, hacia el norte, hacia la costa. Tiwanaku, llegan vestigios de Tiwanaku hasta la cultura del noroeste argentino. Cuando veamos las culturas del NOA, vamos a ver la influencia. Y la cultura inca, bueno, que llega hasta zonas como por ejemplo Mendoza, y bueno, son culturas muy expansivas. Y lo que decíamos era que, viendo por ejemplo la cronología, se van a desarrollar de una manera más, como dice, horizontal, ¿sí? Un desarrollo que va a ser mucho más horizontal, digamos, comparado con lo que era la cultura madre, que va a ser un desarrollo, una influencia que se va a dar en toda esa zona, ¿no? A través del tiempo. Bueno, acá también no solo va a influenciar a las culturas andinas, sino también a las culturas del NOA. ¿Se entiende ese concepto de horizonte y de cultura regional? ¿Sí? Es importante diferenciarlo. Las culturas que son del desarrollo más pequeño y las que son más expansivas o imperiales. Cualquier duda, ustedes consulten. Vamos a ver hoy Huaca Prieta. Es un pequeño antecedente, no vamos a desarrollar esta cultura como veníamos haciendo en casos anteriores. Por eso dice más que nacional es un yacimiento, ¿no?, arqueológico, pero es muy importante mencionarlo, porque bueno, vamos a ver mucho esta palabra, Huaca, que va a empezar a aparecer aquí, que significa santuario, ¿no? Y Prieta, oscuro. Bueno, data del 2250, como ya habíamos dicho, a 1250 antes de Cristo. Va a tener una altura diversa de acuerdo a los autores. Pero ¿qué se encuentra en este yacimiento? Se encuentran elementos, huellas de trabajo, de alimentos, que permitieron ver que no desarrollaron mucho el tema de la cultura del maíz, ¿no?, sino que se basaron su economía más que nada en el trabajo con el algodón, en el tejido, frijoles, chiles, raíces. No se observa tanto el maíz como en otros casos. Y la arquitectura, en cuanto a la arquitectura, es importante decir que eran construcciones de planta ovalada con un carácter semisubterráneo. Esto va a aparecer a partir de ahora, vamos a ver muchos templos, patios, el carácter de semisubterráneo. Ya vamos a ver la imagen. Es decir, a un nivel inferior del suelo, van a estar revestidas, esta parte que va a estar hundida, revestida, a veces con sillares de piedra, ¿no? Y los techos también, piedra, arcilla, van a haber vigas o huesos de ballena que van a sostener, y también se han encontrado vestigios de viviendas. Pero es importante porque es muy antigua y da los primeros indicios de lo que va a ser característico en esta zona. Parece ser que ya estaban organizados, ¿cierto?, socialmente, de una manera política, religiosa, ya tenían su organización, agrupados en estos conjuntos de casas, de viviendas o iyú, para denominar así. Esta cultura es una cultura precerámica, como habíamos dicho, que vemos hoy. No va a aparecer esta producción. Sí, en cambio, todo lo que tiene que ver con la piedra. Vamos a encontrar algunas representaciones de cóndores, tigres y bueno, que dejan ver algunas ideas de lo que era su panteón, ¿no?, de dioses.
¿En dónde van a aparecer? Bueno, aquí otros animales que algunos sí los habíamos visto antes, pero ahora aparecen otros. El trabajo de la piedra va a ser rústico, no va a haber una gran calidad estética en este momento, pero bueno, es importante el hecho de que existe, ¿no? Y algo muy importante es el hecho de la construcción con la piedra, con el sistema del sillar. El sistema del sillar es el sistema que, como ladrillo, ¿no? Donde vamos apilando, ponemos un ladrillo, otro a la par, y luego encima, sobre la punta de uno vamos poniendo los otros, ¿sí? Este es el sistema de sillar. Ya vamos a ver, porque tienen varias formas, aparecen aquí varias formas de construcción. Bueno, esta es una imagen que ustedes la van a encontrar en el libro de Huaca Prieta, o también denominada Huaca de los Reyes. Y en el caso nuestro solo la mencionamos, decimos estas características por su antigüedad, que va a ser un monumento funerario, y bueno, importante a tener en cuenta en este momento, ¿no? Como para iniciar. Ya vamos a ver otra imagen. Bueno, acá habla un poco de lo mismo que dijimos. Las características de los hallazgos, por sobre todo, van a ser tejidos, ¿no? Tejidos de algodón, siempre rudimentarios, ¿no es cierto? Por supuesto que eran tejidos realizados con el método del entrelazado, ¿no es cierto? Porque no se conocía obviamente el tejilar. A ver, ¿qué más podemos decir? Van a ver, bueno, las imágenes que se van a destacar, como van a ver en las diapositivas, serpientes, ¿no? Águilas, ¿no? Vamos a ver elementos que hacen alusión a estos animales, y también el felino, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos de imágenes. Ay, no, ahí está. Bueno, este es un fragmento de un textil, ¿no? No se puede ver muy bien, que fue reconstruido después. No solo se encontró uno, se encontraron varios, pero más o menos era como para mostrarles, los algodones, ¿no? Cómo están, se ven por ahí los hilos y los huesos. Y ya vamos a ver una imagen que está una reconstrucción que hacen los arqueólogos de la imagen que estaría en ese fragmento, ¿no? Porque se han encontrado otros fragmentos con esta imagen similar, de cóndores, de águilas. Y también se encontró algo que se menciona mucho, como una calabacita con forma de mate, ¿no? Acá. Esta referencia está mezclada, sin querer me olvidé de corregirla. A ver si tengo, no está. Yo les comento nada más. No es la descripción yo les cuento que es una calabacita que está decorada con motivos geométricos que según los arqueólogos hacen alusión a un rostro, ¿no? Y bueno, al no existir evidencias de cerámica, se dice que utilizaban estos elementos para transportar agua y contener distintos alimentos, ¿no? Han sido dos hallazgos importantes. Se han encontrado muchos textiles, pero bueno, con hablar de un ejemplo a nosotros, digamos, nos basta, ¿sí? ¿Y de qué material es la calabacita? Calabacita, es una calabacita. Ah, de madera de la sí, claro. Eso se ha encontrado con estas imágenes. Y lo que destacaban de ellos era el diseño geométrico, ¿no? Como si fuera un antropomorfo que hace relación a todo. Bueno, vamos a ver, Huaca Prieta entonces es un antecedente, como para tener en cuenta una breve reseña. Vamos a ver si Chavín. Chavín va a ser entonces una ciudad que va a estar al norte del altiplano, sobre un río, el río Marañón, que atraviesa esa zona. Y bueno, se dice que ha sido uno de los más importantes centros de esta región. Fue descubierto este asentamiento por un arqueólogo, Tello, que ustedes van a ver que lo vamos a mencionar mucho, Julio Tello, incluso a veces
van a ver quizás si van a Catamarca o van a Tilcara. También hay piezas de los museos que lo mencionan, son todas piezas encontradas por él. Y bueno, este sitio que va a tener de importante en cuanto a lo geográfico, va a estar entre la zona costera y selvática. Entonces, bueno, eso nos va a favorecer mucho el tema del comercio, los intercambios, ¿no? La proyección que va a tener la cultura, el movimiento, ¿no? Las relaciones. Es un complejo arquitectónico el que se encuentra, muy particular, que según los arqueólogos dicen ha sido construido, parece ser que fue construido en distintos momentos, ¿no? Y algunos autores dicen, no solo por los que vivían allí, sino también por, bueno, grupos visitantes, ¿no? Los edificios van a respetar el estudio de los astros, ¿no? Se va a seguir con esta idea de ciudad diagramada en base a los estudios astronómicos, ¿no? En esta zona, en la zona de Chavín, de acuerdo a los elementos encontrados, sí se puede inferir en cuanto a la religión. Bueno, parece haber sido muy importante el puma como animal sagrado, ¿no? El cóndor, pero también unido a otros elementos, ¿no? A otros objetos. Lo que sucede aquí es que, como pasaba en otras culturas también, como veíamos en los aztecas, a veces una deidad estaba asociada a distintos elementos, ¿no? Y a veces una piedra podía ser, por ejemplo, una piedra especial podía ser objeto de deidad, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de este momento, ya cuando estamos en Chavín, cuando hablamos de ya la existencia de edificios para culto, que si bien hemos visto en Guatapieta que esa ciudad bueno, tiene que ver también con lo mismo, pero acá ya aparecen elementos mucho más organizados en cuanto a arquitectura, ¿no? En cuanto a culto. Ya vamos a ver. Bueno, esta es una vista de Chavín, de la ciudad, y de lo que sería el castillo, que va a ser, vamos a ver la imagen que es más clara, lo que sería el castillo, que va a ser uno de los principales edificios. Bueno, esta es una vista, una fotografía. Ya les voy a mostrar una planta para que más o menos. Y esta es una vista de la planta, más o menos para que ustedes tengan idea lo que implica, ¿no? Había una plaza, que se encuentra aquí en la plaza, que va a tener el sistema subterráneo, unas plataformas al sur, otra al norte, una pirámide donde se encontraron monolitos muy importantes que vamos a ver, y la zona del templo, que va a tener dos partes, lo que sería la parte antigua y la parte nueva. Vamos a ver en fotos, ahí está más clarito. Vamos a ver aquí, en esta zona donde está el templo que se denomina el castillo. Vamos a ver algunas imágenes y ejemplos de la arquitectura. Esto que veo redondito acá va a ser un patio circular también, que va a estar ya lo vamos a ver en otra imagen, en una maqueta. Va a ser más claro. Bueno, este es un esquema, está un poco más claro que lo que veíamos la plaza cuadrangular, acá unas plataformas, acá va a estar el templo viejo, lo que se conoce como el templo viejo, y el castillo, que es la parte de la zona más la que nosotros vamos a describir. Este castillo va a tener una importante entrada, acá una plaza circular que veíamos recién, allá la pirámide del Tello, donde se encuentra un obelisco muy importante. Más o menos es ese el esquema sencillo, ¿no? Comparado a otras. Esta es otra maqueta que nos muestra de forma, mucho más volumétrica, más tridimensional, más real, digamos. Aquí las plataformas
sur, la norte, la plaza cuadrangular y lo que sería el templo del castillo, ¿no? Y la parte vieja, el templo viejo, digamos, con esta plaza circular. Y allá la pirámide, el vestigio, digamos, el basamento de lo que sería la pirámide. Bueno, estas son imágenes, fotografías, ustedes las pueden ver en libros también. Esta característica de centro subterráneo, está unido un poquito el patio. Ahí se puede ver también esta parte cuadrangular, también centro subterránea. Esta es una vista del templo, del patio, de dentro. Se confunde a veces con las montañas. Y bueno, ¿qué vamos a decir sobre este templo del castillo? Vamos a ver una imagen más cercana. Es un edificio muy antiguo, ¿no? ¿Qué se puede extraer de esa? ¿Por qué es tan importante esta parte, esta cultura y este edificio? Porque allí se puede ver los distintos estilos constructivos que van a existir en la zona andina. Por supuesto, el material por excelencia va a ser la piedra. ¿Cómo vamos a encontrar la piedra? Es importante decir esto: la piedra va a estar trabajada con bloques que van a mantener una forma rectilínea, ¿no? O sea, pueden estar formando como si fueran ladrillos, ¿no? También vamos a encontrar piedras de natural, sin devastar, van a estar encajadas con otras, ¿no? Ya sea con barro o argamasa, que es esta especie de cemento que ellos fabricaban, constituyendo lo que se conoce como pircas, que acá tenemos en el norte, también en el noroeste, en Tafí, en otros sectores, Quilmes. Y también vamos a encontrar la piedra en su carácter megalítico, o sea, grandes bloques, inmensos bloques, que van a servir para lugares especiales, por ejemplo, pórticos, ¿no? O para sostener como sostén de techo, en el caso del castillo. Bueno, ¿qué es importante también tener en cuenta? En el castillo vamos a apreciar, dentro de las piedras que van a estar trabajadas, vamos a ver las piedras que son chatas, vamos a ver las lajas, que van a estar puestas en hiladas horizontales. Este sistema constructivo va a ser el sistema por hiladas, se denomina así, en donde, bueno, vamos a tener las lajas puestas de manera horizontal una encima de la otra, formando como franjas, ¿no? Vamos a ver un pequeño dibujito. Vamos a tener los bloques también rectangulares, como habíamos dicho, y esto es lo que vemos en el castillo, ¿no? Y vamos a tener lo que se va a denominar raspas, ¿no? Como sistema constructivo, que van a ser bloques megalíticos que van a estar separados por sectores de piedras más pequeñas, ¿no? En donde van a estar unidas con ese cemento o argamasa, sectores así, por ejemplo, con piedras más pequeñas, una piedra megalítica, otro sector con piedras pequeñas, una piedra megalítica, y así vamos construyendo las paredes, ¿no? Eso es un sistema muy característico de esta zona. En el caso de los exámenes, por ejemplo, siempre se pide detallar esto, por eso es que nos tomamos el momentito para explicar, ¿no? Y también vamos a ver el sistema de sillar común, como decíamos, en forma de ladrillo, que ya mencionamos, pero esto lo vemos en el castillo. Si alguien pregunta qué se puede ver en el castillo, se ven estos 4 elementos. Ya vamos a ver una pequeña imagen. Este es un muy sencillo dibujito en donde pueden ver el sistema por hiladas. Las lajas finitas, superpuestas, que arman un filo horizontal, divididas con piedras un poco más grandes. Entonces, visualmente se destaca, ¿no?, ese ritmo siempre en las paredes. También vamos a encontrar bloques más regulares, pero así quizás alternados, pequeños, grandes, pequeños, o todos iguales.
Y el sistema de rajas es que va a estar caracterizado por esto, las piedras megalíticas, las piedras más pequeñas. Piedras megalíticas, sillares pequeños, con piedras pequeñas. La megalítica y sillar, piedra megalítica y sillar. Eso va a ser característico. Bueno, este es un ejemplo de sillar de la fachada. Vamos a ver así algunos ejemplos donde se pueden ver así piedras de distintos tamaños, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas son cuadrangulares. Bueno, las paredes más altas del castillo van a estar labradas y enhiladas, ¿no? ¿Qué se encuentra en el castillo como ornamento? Se encuentran lo que se denominan cabezas clavas. Son unas especies de cabezas, ¿no?, que van a tener un sistema de espiga, un sistema de espiga, vamos a ver en la imagen, con el cual se encastran en la pared como ornamento, ¿no? Y sobresale toda la cabeza. Vamos a ver este sistema de espigas que ya aparecía antes, ya lo vimos en Mesoamérica, bueno, acá va a aparecer en este sentido, también en forma decorativa. ¿Qué se puede decir? Que va a tener una planta en donde se puede ver que hay una forma de U en el diseño. Ya vamos a ver una imagen. Y en el castillo vamos a encontrar, aparte de estas cabezas clavas que se destacan en la entrada, vamos a encontrar adentro una escultura monolítica muy importante que se denomina el lanzón. Se denomina así, bueno, por la forma que tiene, similar, ¿no? El lanzón, y tiene una, ya vamos a ver, como una forma como pensada para estar incrustada en la tierra o bien en el techo, ¿no? Ya vamos a ver la imagen. Está decorada con motivos simbólicos que hacen alusión al felino, a la serpiente, y es muy complejo. Ya vamos a ver la imagen. Algunos autores dicen que, bueno, hace, por supuesto, referencia a todo este culto que ellos llevaban a cabo como parte de sus religiones, sus creencias, ¿no? Acá va a aparecer no solo el felino como imagen sagrada, como habíamos dicho, sino también otros elementos, otros animales, aparte de la serpiente y el felino. En este caso vamos a ver al caimán, por ejemplo, y la anaconda. Se cree que, bueno, esto pertenece a una influencia, ¿no?, de la zona selvática, ¿no?, por el tipo de animales. Bueno, es la fachada del castillo. Ya vamos a ver, como para que ustedes tengan idea solamente de cómo se encajan las piedras. Parece muy simple, pero bueno, es importante de ver cómo ellos utilizaban los distintos tamaños. Este es un ejemplo de una cabeza clava. Esta cabeza que está incrustada con esta espiga. ¿Cómo? Los que están actualmente se dicen que se cree que hay una sola que es la auténtica, y las demás están en el museo, como dice la compañera. Y disculpen, chicos, esto siempre me aparece. Y en realidad este es un detalle, se han encontrado muchas, ¿no? Pero se dice que muchas han sido destruidas porque es una zona a veces que ha padecido terremotos, pero respondiendo a tu pregunta, sí, no son todas las originales, las que están ahora no son todas originales, se dice que solo una es la original y las demás son copias, y todas las demás están albergadas en el museo del lugar. Como para que ustedes tengan una referencia de tamaño, más o menos miden 1 metro, más o menos de largo, 33 centímetros de ancho, 43 de altura, como para que tengan una referencia, no son muy grandes.
Bueno, aquí justamente hablamos de algunas características formales de mantener estas cabezas, las pupilas dilatadas, algunos músculos como contraídos, algunas fosas, en algunos casos las fosas, todas se ven las fosas nasales abiertas, pero en algunos casos más que en otros. Algunos autores dicen que los labios están en una posición de soplar o de silbar, y las caras están decoradas con diseños ondulantes, ¿no? Que posiblemente serpentiformes. Y bueno, acá justamente mencionábamos esto de que muchas se han perdido, según lo que se comenta, algunas han sido robadas, ¿no? Como sucede a veces con el tema de la arqueología y la desinformación, ¿no? A veces antiguamente, incluso pasa aquí, se encontraban elementos saliendo del suelo y bueno, se los llevaban, mucha gente del lugar la lleva, ¿no es cierto?, a las casas, y bueno, cuando lo correcto es llevarlo a un museo, aunque también a veces surge toda esta contradicción de que bueno, el tema de los fondos de los museos para de los estudios del lugar, y en fin, es una cuestión compleja, ¿no? Pero bueno, era para que ustedes tengan una idea del tamaño, de características de los rostros, los ojos dilatados, como decíamos, la decoración que hace alusión a lo ambulante, a los serpentinos en la zona del rostro. Y bueno, se dice que hacen alusión posiblemente a seres míticos. Bueno, por supuesto, sus rasgos generales antropomorfos. Y hay una serie de elementos que se pueden observar, algunas presencia de colmillos, algunas en sus bocas se asemeja al pico de un ave, algunas características, digamos, que son bueno, también algunas tienen, habíamos dicho, decoración protuberancias por encima de la cabeza, como si fueran en forma de cresta. Estas son explicaciones de los autores, y en realidad, bueno, descripciones formales, que en realidad, ciencia cierta, bueno, hay un gran trecho hacia saber realmente lo que significaban, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Ven? Se puede ver este elemento que parece un celular pico, ¿ven? La parte de la nariz, los ojos, este elemento protuberante que algunos llaman como cresta. Bueno, es una imagen que es bien compleja dentro de su antropomorfismo, ¿no? Bueno, vamos a ver también decoraciones en las paredes exteriores del castillo, imágenes que hacen referencia a la serpiente. Vamos a ver, cuando ustedes ven en los libros están claramente las imágenes, estos diseños, bien, en algunos casos bastante simétricos. El pórtico del castillo, hablamos de las piedras megalíticas, que son utilizadas, por ejemplo, para, en el caso de sacar la entrada, que es lo más característico, digamos, del edificio. Un detalle, se llama el pórtico de los halcones, porque bueno, es labrado en estas piedras, imágenes que hacen referencia a ese animal, ¿no? Y un ser mítico para ellos. Aquí se puede ver un poquito el detalle de la parte de las garras, las características de decoración que están en la zona de los tobillos. Otra vista. Los corredores interiores que va a tener también este edificio, como en el caso de las imágenes de las esculturas que hemos visto anteriormente.
otro, bueno, se destaca siempre el sistema de la construcción, ¿no? Bueno, respecto de la escultura, ¿qué ejemplos? Son pocos ejemplos que tenemos pero bueno, muy importante mencionar en el caso de Flamingo. Vamos a tener esculturas megalíticas, estas van a ser muy importantes, que mencionamos el lanzón, ya mencionamos anteriormente, que lo vamos a ver a continuación, el obelisco Tello, que se lo encuentra en la entrada del castillo, y algunos autores dicen que quizás estaba ubicado en esta zona circular, esta circunferencia, que por una cuestión de asociación, ¿no? Quizás podría haber estado ahí, que va a tener una forma felínica, no solo felínica, ya vamos a ver, tocado de serpiente, mezclas con caimán, cocodrilo en la parte central, una iconografía bastante compleja. Y luego vamos a ver también como escultura megalítica de esta ciudad, de la cultura, la Estela Raimondi, que va a ser un gran bloque, trabajado también en bajo relieve, como vamos a ver, es característico de este momento, que va a tener un personaje central y se va a repetir su cara, ¿no?, en el tocado. Van a haber presencias de serpientes, colmillos, cetros, una iconografía que, bueno, se dice muy similar y posiblemente extraída de los textiles. Ya vamos a ver los diseños de los textiles. La verdad es que es muy parecido. Entonces, bueno, estos tres ejemplos para tener en cuenta de escultura megalítica. Este es el lanzón que mencionábamos, bueno, que tiene toda la imagen muy compleja, ¿no?, que hace referencia a una simbiosis. Muy compleja de estos animales. Y bueno, hablamos de la forma que se incluye aquí en su grosor. Además, todo puro lugar, sí, como que la única luz que hay entra por arriba y sale. Es como que está exactamente calculado para que así se vea, ¿no? Esa es otra imagen, y eso de la luz es importante, sí, ¿verdad? Además entraban como a hacer rituales de iniciación, entonces entraban con San Pedro, se tomaban y tenían una percepción distinta de la luz, entonces adentro no había luz, digamos, de la entrada de ningún lugar se dice estaban las pilas de metal. Claro. Bueno, se habla, digamos, de la parte de las ceremonias, ¿no es cierto? De las ceremonias que ustedes van a poder también encontrar en qué consistir. Y había agua también, había como canales con agua, que parecían como rugidos de los jaguares, ¿no? Pero no era todo como un acto así, digamos, sentido para Claro. Bueno, esa es de la parte ritual, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante, la verdad, todo. Porque todo en realidad lo que vemos tiene que ver con esa parte, ¿no? Con la parte ritual, que bueno, ha sido es inferida por los distintos arqueólogos, los distintos estudiosos, en base a veces las semejanzas que se observan, sí, a elementos que se han encontrado y las prácticas que se han ido, digamos, siguiendo, ¿no? Pero bueno, todo responde a una cuestión ceremonial aquí, ¿no? Nosotros nos focalizamos en la parte esta plástica, digamos, ¿no?, estética, pero todo tiene que ver y todo tiene implicancia con esto, ¿no?, con la parte ritual. Por eso es otra vista, este es el obelisco Tello. Y ustedes van a encontrar relatos, un montón de relatos muy lindos en los textos, distintos elementos
elementos rituales, ¿no? Bueno, este es el obelisco Tello, que decíamos que posiblemente estaba ubicado en esta zona circular, ¿no? Está hundida. Vamos a ver otra imagen mejor, para que vean. Este tiene, ahí la tengo exactamente, creo que tengo como para no, sí, no sé si menos, creo, sí, no es tan grande. Acá en la otra, nos damos algunas referencias para que ustedes tengan una idea. Sí, no es tan, menos de 5. Y bueno, está, por supuesto, tienen este relieve que es no vamos a encontrar esa voluptuosidad que encontrábamos en el arte mesoamericano, ¿no? Hasta ahora. De acuerdo a los estudios iconográficos que hacen estos autores, este está muy difuso. Ustedes lo van a ver en la imagen real, que yo les dije la fotocopia mucho más clarito, es bien clarito. Y nos presenta una imagen de un sector positivo y otro femenino y masculino, ¿sí? Hace alusión ya en la descripción, por ejemplo, acá está muy pequeñita, para que ustedes, digamos, lo lean, puedan observar en algunos se repite y dice, por ejemplo, acá mano de caimán, corazón, cabeza de orfeo, y allá se compara, ¿no? Compara las dos partes, de lo femenino y lo masculino, en cuanto a la iconografía. Y es para que ustedes vean la complejidad que ahí está un detalle, lo recorté con los como para poder observar mejor, pero lo mismo se le va a poner el curso. Bueno, ahí se les va dando, él va explicando su copia de imagen, cada partecita y más o menos una referencia de la imagen a la que hace alusión, ¿no? Y el dibujo, bueno, realmente nos aclara un poco esta complejidad, de formas implicadas, donde vamos a ver colmillos, vamos a ver águilas, vamos a ver pumas, distintos animales fundidos. Esta es la parte inferior. Yo les voy a dejar esta fotocopia, de hecho debe estar en la fotocopiadora, pero lo mismo la voy a dejar. Y esta es la parte masculina, en total, vamos a ver mejor acá, y los mismos sectores analizados, ¿sí? Las distintas iconografías a las que hace referencia, que son en algunos casos bastante parecidas y en otros ya tienen sus diferencias. Esa es la parte inferior. Bueno, en Estela Raimondi, decíamos que la iconografía realmente es muy parecida a la iconografía de los textiles de la zona. Bueno, va a ser una zona que se va a destacar mucho por el tejido, ¿no es cierto? Entonces, los distintos estudiosos dan cuenta de eso, de la similitud que va a haber en cuanto al diseño, el planteamiento formal de las imágenes. También vamos a ver aquí, bueno, la presencia de la serpiente es una deidad importante, ¿no es cierto? Porque tiene báculos, tiene cetros y cinturón de serpientes. En los casos de las imágenes bastante complejas, bueno, siempre mencionar, digamos, lo que se conoce, ¿no? Lo que los autores mencionan, apoyándonos en eso, ¿no? Porque a veces son, por supuesto, imágenes muy complicadas en cuanto a la descripción exacta. Nosotros hablamos de la descripción general y apoyándonos en lo que dicen los autores siempre, ¿no? Otra vista, para que ustedes vean que no hay un relieve muy plano. ¿Le decían el señor de la Paz? También lo van a encontrar así. Bueno, esta es otra foto. Y más o menos una idea de un textil, como para que ustedes vean el diseño, que tiene cierta similitud. Una similitud en
cuanto a el planteamiento, digamos, formal. Y bueno, entonces, es importante que cuando nosotros hablemos de Chavil, tengamos en cuenta en cuanto a la escultura megalítica, estas 3 piezas, y la escultura más pequeña, digamos, o de menor envergadura, como las cabezas clavas y morteros que también vamos a ver. Pero por sobre todo las cabezas clavas, que es lo que nosotros vemos en clave. En cuanto a la cerámica, ¿qué es importante destacar en esta cultura? La forma que va a tener, que va a adoptar, que van a ser 2. Por un lado vamos a tener vasos con asa estribo, ya vamos a ver imágenes, y vasos con asas de doble pico y puente. Por ejemplo, los vasos con asa estribo, lo vamos a ver en Chavil, en Mochicas, mucho, y en Nazca y en Chimú vamos a ver las asas de doble pico y puente. Ya vamos a ver ejemplos. Como ya vamos a ver imágenes, como característica que se destaca acá el gran pulimento, ¿no? Son superficies bien brillosas, predominantemente con atmósferas reductoras, van a ver que son grisáceas, la mayoría de ellas, lo que no significa que no vean algo pintado también, pero la mayoría son grisáceas y decoradas con el chambre. ¿Se acuerdan del chambre que habíamos hablado al principio del año? Que decíamos que bueno, era este sistema a través del cual se levantaban algunos sectores de la cara del vaso, y también van a ver adición de chorizos, el sistema de chorizos, y también la alternancia entre los fondos que van a estar desbastados y fondos planos, pero el chambre, este levantamiento, dando la forma determinada, va a estar muy presente. Y la adición. También vamos a ver el esgrafiado, el punteado, y por supuesto que va a haber cerámicas que van a ser más utilitarias para usos comunes y otras que van a ser más figurativas, ¿no? Que van a tener más detalle en cuanto a, ya vamos a ver, a figuras específicas. Bueno, este es un ejemplo de una cerámica negra incisa, y esto es lo que se llama asa estribo. Tiene la forma de arco y la boquita que sale, digamos, del vertidor, ¿no? Este es otro, en este caso está pintado, con decoración incisa, motivos de serpientes, cabeza de espuma. Este es el asa estribo, bueno, y con motivos circulares que van a ser ya comienzan a aparecer muchísimo, bueno, como decoración, un detalle de la cabeza, de espuma. Otro cántaro que está como esculpido ya porque tiene mucho trabajo, más volumétrico, también con el asa estribo característica. Aquí se puede ver este tema de la adición de elementos. Y otro muy conocido, que ya es un vaso retrato, por eso hablábamos de que algunos son más utilitarios, otros más específicos, más figurativos. Se conoce como la vieja y tiene este tratamiento, bueno, en el rostro, ¿no? Que hace el que está trabajado, bueno, con estas líneas, ¿no? Que le dan muchísima esa textura al rostro. Y bueno, también es grisáceo. Y en cuanto a la metalurgia, habíamos dicho que en esta zona andina, bueno, se va a desarrollar muchísimo metalurgia. Vamos a ver en las esculturas siguientes también. Aquí vamos a ver solamente muy
pero como para que ustedes sepan, el oro, la plata, el laminado y el repujado como sistema, ¿se acuerdan? El sistema por el cual se obtiene la forma a través de las láminas, que son trabajadas a golpecitos para obtener los volúmenes. Y también se va a aparecer, por supuesto, también el molde, ¿no? Van a empezar a aparecer los moldes de arcilla y de madera. Bueno, este es un ejemplo de metalistería. Es una cabeza de puma realizada en plata martillada. O sea, con el sistema de percusión van achatando las láminas y le van dando la forma. Ciertos sectores van repujando. Es todo así, todos ceremoniales. Todas digamos, estas máscaras, claro, eran utilizadas todo como elemento ceremonial. Todo lo que ustedes vean que hace referencia al puma, hace referencia a algún animal de estos que son sagrados, todo tiene una utilidad ceremonial, siempre. Y bueno, vamos a ver, esta es la última, este es muy cortito, que vamos a ver, es lo que se intentaba era hacer una introducción con Chabim, con ejemplo de Guacaprieta. Y también es importante mencionar Potosh. Potosh es una zona muy que se la destaca por lo que se encontró aquí, ¿no? Está cercana a Chabim, y se encontró dos templos. Por sobre todo, el templo de las manos cruzadas suscita todo el estudio, ¿no es cierto? Y también el templo de las pequeñas hornacinas. Pero, por sobre todo, vemos el templo de las manos cruzadas. Es una breve característica. Esta es una vista del templo de las manos cruzadas. Podemos ver también el espacio que está hundido, ¿no es cierto? La zona. Vamos a ver aquí. Esta es la vista del templo. Algunas, estamos en los principios, ¿no es cierto? En la parte más arcaica, digamos, de la zona antigua. Ya vamos a ver otras culturas que, bueno, tener otro construcción, ¿no? Están mejor mantenidas. Pero si quizás comparamos con otras, encontramos diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a Mesoamérica, pero acá el tema del recurso, el tema de la construcción es lo que se destaca, ¿no? Entonces, una imagen, una vista, por eso se le denomina templo de manos cruzadas, porque debajo de esa forma como nicho que está a la entrada se encuentran estas manitos cruzadas. También vamos a encontrar, creo que se me bien, y también vamos a encontrar me parece que faltaba uno, el Cerro Sechín. Cerro Sechín es otro centro importante que tiene que ver con esta expansión de Chabim, ¿no? Estos son centros que están cercanos a Chabim, lo que estamos mencionando, ¿no? Y es muy importante, por los bajos relieves se descubre, también lo descubre Julio Tello del año 37, y que va a tener características especiales, ya vamos a ver acá, pertenecen a un templo que va a tener dos terrazas. Vamos a ver la imagen. La terraza superior va a estar revestida con arcilla, decorada con motivos zoomorfos, donde se ve la influencia de Chabim. Y va a haber una plataforma inferior con escalinatas, lajas, revestidas con lajas, esculpidas, van a estar hundidas en el terreno,
y van a representar figuras humanas, motivos geométricos, caras, la presencia de las cabezas trofeos, también vamos a ver en esta zona, que tiene que ver con las prácticas de la decapitación, ¿no es cierto? Eso se denomina la cabeza trofeo del sacrificio ¿Qué podemos decir sobre, este conjunto? Estas imágenes que se encuentran labradas en estas piedras parecen representar una procesión, ¿no? Y por eso se considera este hallazgo muy importante de mencionar por la forma en que están emplazadas. Vamos a ver la imagen, es como si fuera un desfile de guerreros que llevan distintos atuendos, en las manos están vestidos con plumas y algunos resultados de perfil. Y van a oscilar estas piedras en las que están labrados estos guerreros. No son muy grandes, de 60, tenemos algunas, de 60 centímetros, que vamos a encontrar otras de 4 metros, pero generalmente no son tantas ya. Vamos a ver acá un ejemplo. Se dice que es importante porque por la característica plástica de estas piedras, ¿no? Es uno de los pocos ejemplos que se ha encontrado, el único ejemplo que se encuentra de esta serie de piedras ubicadas de esa manera, consecutivamente, y que todas representan esta especie de guerreros vestidos de manera ceremonial, ¿no? Por eso se habla de una quizás posible procesión. ¿Cómo? Es un protector. No, esta está en la parte inferior. Ya vamos a ver acá. Claro, tiene dos terrazas, exacto, sí. Vamos a ver si tenemos una imagen acá. No tengo una vista, no tengo. Pero bueno, en realidad el cerro, digamos, tiene como dos una zona más baja, está, digamos, explicado todo esto en una zona más baja y una plataforma más alta. ¿Sí? Bueno, acá hay un detalle del sacerdote o guerrero, que está de perfil. Van a ver que, hay características que uno puede asemejar, pero tiene características muy particulares ya la zona andina en cuanto a la iconografía, ¿no? La antropomorfa es distinta, ¿no? Se puede ver las diferencias. Es todo lo que están en relieve, trabajados. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ah, sí, también están, claro, son piedras que están talladas, digamos así. Y con estos bajos relieves, ¿no? No. El Jean de B es la técnica de la cerámica. El Jean de B va a ser una técnica solamente de la cerámica, que es la técnica esa por la cual ustedes hacen un vaso, supongamos una vasija, y quieren hacer un rostro, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van a ir van a ir sacando por dentro, levantando la superficie de la cara, por ejemplo, para formar la nariz, los pómulos, ¿no? Y también aparte tiene la característica de tener adición a veces de elementos. O sea, aparte de levantar la cara por dentro, también le pueden agregar por fuera. Ya me ve esto, ¿no? En la piedra no, esto es talla. Ya me ve es una técnica de la cerámica. Esto es talla, esto se viene con la técnica de la percusión, ¿sí? Siempre algo con cincel, algo que actúe como cincel y algo que percuta, ¿sí? Que martille, a modo de martillo, la masa, y van, o también pueden usar la ablación, que es el raspado, ¿no es cierto? Primero van marcando y luego van raspando. Se termina, pensaba que seguía, perdón. Bueno, en realidad para que tengamos una idea, nosotros
¿qué vemos? Cuando vemos Cerro Sechín, no es que vamos a tener que desarrollar el desplazamiento, en lo que nosotros mencionamos es lo que tenemos en cuenta, ¿sí? En la parte plástica, el hallazgo plástico, la característica de lo que se encuentra, la técnica en la que se ha realizado, ¿sí? Lo mismo cuando ven Huaca Prieta, es mencionar nada más el hallazgo y las características de este hallazgo que tienen a su vez conexión con chavismo. Además, me interesa el chavismo, pero todo hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Mencionarlo. La bibliografía para la zona andina, por lo general, va a ser la misma a partir de ahora. Ustedes van a tener un libro muy, pero muy lindo.